Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces dijimos, en esta unidad 3, compuestos químicos, que había elementos reactivos y otros no reactivos, ¿sí? Los reactivos eran que fácilmente reaccionaban con otro y se combinaban, ¿sí? Y otros no reactivos eran que le costaba reaccionar, no reaccionaban fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué reaccionaban o cómo reaccionaban? Era la cuestión, ¿sí? Para formar estos nuevos compuestos, porque salimos ahora del elemento puro de la tabla periódica y pasamos a ver al elemento como parte de compuestos químicos, cómo se vinculan esos elementos, ¿sí? ¿Qué dijimos? Para tener una idea general de cómo un elemento se combina con otro, tendríamos que comprender que esa relación o esa unión que se podría dar con otro elemento, en esa unión, perdón, intervenían los electrones por Lewis, ¿sí? ¿Cuál era lo que nosotros dibujamos en la estructura de Lewis? ¿Sí? Entonces nosotros habíamos estudiado del átomo que había electrones internos y había electrones externos, ¿sí? Dentro de esos electrones externos, ¿sí? Que eran el último nivel energético incompleto fuera de la configuración del gas noble, los que estaban en los subniveles S y P eran los que dibujamos en la estructura de Lewis. Esos electrones son los que participaban en los enlaces. ¿Sí? ¿Hasta ahí se acuerdan de eso o no? Eso lo vimos, un montón. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Cómo hacíamos el símbolo? La representación era esta, por ejemplo. El potasio tenía 19 electrones. Internos eran los que quedaban acá dentro del corchete del argón, que era el corazón o kernel que le llamábamos. Y por fuera quedaban en el subnivel 4, ¿sí? Y eran en el nivel 4, en el subnivel S, había un electrón. ¿Sí? Dijimos que los subniveles S y P contaban para Lewis, entonces estos son los electrones externos. ¿Cómo lo represento? Como un puntito. Acá con un puntito. Magnesio 25 tiene 18 internos, por fuera me quedan 7 externos, pero de esos 7, 5 y 2, 7, solo los del subnivel S, lo que figura son 2, entonces entran 2 en juego. ¿Sí? Y así con el resto. Y era más fácil si nos veíamos en la tabla periódica, habíamos hecho grupo 1, 1 electrón por Lewis, grupo 2, 2 electrones por Lewis. Me pasaba al todo y llegaba al grupo 15 con 5, grupo 16 con 6, grupo 14 era con 4, grupo 15 con 5, eso está acá, ¿sí? Grupo 1 con 1 electrón, grupo 2 con 2 electrones, grupo 13 con 3, 14 con 4, grupo 15, ¿sí? Estamos hablando de grupos, las columnas. Grupo 15 con 5, grupo 16 con 6, grupo 17 con 7 y grupo 18 con 8. Entonces era fácil, veía dónde estaba, a qué grupo pertenecía el elemento y le hacía la estructura de Lewis. ¿Sí? Simple y sencillo. No era tan sencillo cuando hablábamos del 3 al 12, del grupo de 3 al 12. Estos que están acá. Del 3 al 12, estos son más complicaditos, había que mirar un poco más adentro. Que en general pueden tener 3 o 2 por Lewis, más de esos no van a tener. Entonces habíamos hablado, sabiendo que esos electrones eran los que se ponían en juego en la unión, habíamos definido la unión química. Está bien, ya sabemos qué parte del átomo las va a poner en juego. ¿Cuáles son esos electrones externos? Pero además hay otra cosa, ¿sí? Cuando un átomo se va a unir a otro, ¿sí? ¿Para qué se une? Para lograr estabilidad. Es como, bueno, yo lo tengo muy a flor de piel, diríamos una pared. Profe, no se escucha bien, se corta. Esperen que voy a cerrar el WhatsApp web. Vamos a cerrar esto también. ¿Ahí se mejora? Si no, apago, saco la cámara. Ahí se escucha bien. Ah, era el WhatsApp web que tenía abierto. Bien, ahora sí. Entonces, volvamos. Estas uniones químicas,
¿sí? Se dan entre los átomos para buscar que la estabilidad de los elementos en esa unión. Esa unión sí se puede dar por compartir cosas o directamente por transferir electrones de un elemento a otro, ¿sí? ¿Cómo se mide la fuerza, digamos, de un elemento en una unión química? Se mide a través de la electronegatividad. La electronegatividad, ¿qué es? Es una capacidad que tiene un átomo para atraer hacia él los electrones, ¿sí? Cuando está combinado con otro, ¿sí? Hay distintas escalas de electronegatividad, ¿sí? Nosotros vamos a usar la más común, es la que está, la escala de Pauling, ¿sí? Que está atrás de la tabla periódica. Ustedes busquen la electronegatividad en sus tablas. Puede estar atrás o puede estar dentro del mismo cuadrito donde tienen los datos del elemento. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen tengo un átomo A, un átomo B, ¿sí? Quieren compartir entre ellos los electrones, digamos, estamos inestables, armamos una sociedad, o chocan dos elementos, porque sí, en el medio, ¿sí? Y hay un átomo que tiene más fuerza que el otro, tiran, digamos, tiene una capacidad de arrancar, ¿sí? Entonces se queda con el electrón, ¿sí? Si esa diferencia de electronegatividad es muy grande, uno le quita al otro, ¿sí? Entonces se da lugar a lo que se llama ionic bonding, ¿sí? Es un enlace iónico, ¿sí? Cuando hay transferencia de electrones, se da un enlace iónico. Cuando se comparten, son enlaces covalentes, ¿sí? Acá, ¿sí? La electronegatividad, yo les dejé acá esta tablita, les escala de Pauling, no tiene unidades la electronegatividad. Entonces, repasemos un poquito acá los tipos de uniones químicas, ¿sí? Había dos tipos generales de uniones químicas. Profe, ¿no nos Sí, diga. ir un poco más despacio? Porque recién venimos de la clase de física. Ah, estoy acelerado. Bien, bien, bien. No, no, está bien. Díganme ustedes, paré un poco y vamos despacio. Como esto ya lo vimos, por eso me aceleré. Pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más despacio, no se preocupen. ¿Sí? Bueno, volvemos acá un poquito. Lo de unión química más o menos quedó. A Sí, ver. profe, quedó perfecto. Bien, vamos todavía. Entonces, en general, la electronegatividad, entonces dijimos, es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia él los electrones, ¿sí? Es un valorcito que está en la tabla periódica, no hay que inventarlo, ni calcularlo, ni nada. Hay que mirar el valor y nada más. Yo acá les dejo, si no la tienen en la tabla periódica, no lo ven o lo que sea, la buscan acá. Puede diferir un poquito en decimales o lo que sea, pero ronda en esos valores. Profe, a mí mi tabla periódica, por ejemplo, ahí marcaba el criptón, el neón y por ejemplo, el radón. A mí no me pone electronegatividad, me pone así rayitas. Sí, puede ser porque los toma como que son gases inertes y que no reaccionan. Ah, Entonces ok. te da cero, diríamos, porque te dice que son muy poco reactivos. Por eso, listo. Sí, sí, listo. Bien. Cualquier duda me paran, ¿eh? Ya saben, me pueden consultar cualquier cosa de esto. Bueno, vamos a definir dos tipos básicos de uniones existen. La unión covalente y la unión iónica. La más fácil es la unión iónica, ¿sí? Donde se da una transferencia de electrones. Hay uno que tiene mucha más electronegatividad que el otro y hay una transferencia. Le quito electrones, ¿sí? Para que sea iónica, la diferencia de electronegatividad tiene que ser superior a 2. Entonces yo busco las electronegatividades de los elementos, hago la resta, el mayor menos el menor, y si me da mayor a 2, ese enlace es preponderantemente iónico, ¿sí? Porque tenemos que pensar, ¿sí? Que las moléculas son un montón,
Y no todas van a estar como iónica, algunas van a estar como iónica, otras no. Por eso les dije, preponderantemente y en su mayoría van a ser iónicas, ¿sí? Es como que no podemos ir y mandarle que todas las moléculas sean iguales. Lo que uno hace, estos son conceptos teóricos que nos ayudan a comprender cómo existen las sustancias y cómo se comportan. Es teórico, ¿sí? Que algunas no se comporten así también puede suceder y sucede, ¿sí? Por eso siempre hay excepciones a la regla. Entonces, cuando la diferencia de electronegatividad es superior a 2, entre el mayor menos el menor, la unión es preponderantemente iónica. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 2, quiere decir que ninguno de los dos elementos es tan fuerte, ¿sí? Ninguno tiene la capacidad de arrancarle al otro, los electrones se van a compartir. Ahí sí van a tener una sociedad real, diríamos, no una transferencia, no es que le arranco, le quito, ¿sí? Ahora, dentro de esa unión covalente, vamos a decir, si esa diferencia de electronegatividad es muy poquita o es cero, entre 0 y 0,4, o sea, tienen casi la misma fuerza, son muy parecidos, esa unión es covalente pura o no polar, ¿sí? O sea, los dos tiran de la misma manera, entonces los electrones que están en el medio quedan ahí. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es entre 0, 4 y cercano a 2, si vamos a decir, estamos compartiendo, no te alcanza para quitarte, pero yo me los acerco hacia mí. No te los quito, pero los atraigo con más ganas. Los tengo cerca mío. Es posesivo, diríamos, ¿sí? El átomo. Si atrae hacia él los electrones sin quitárselos, va a haber un polo negativo. Acá dice, ese es una delta, es una densidad negativa. O sea, los electrones se van a acumular cerca del que es más electronegativo. Entonces se va a generar un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Esa molécula, ese enlace va a ser covalente porque se va a seguir compartiendo, pero va a haber un polo negativo hacia el que atrae con más ganas, con más fuerza a los electrones, un polo negativo porque los electrones tienen carga negativa, y el que esté del otro lado, que queda desprovisto, diríamos, de electrones, queda con una densidad positiva, ¿sí? Hay un polo, ¿sí? Polo negativo y un polo positivo, pero sigue siendo covalente. ¿Se entendió el enlace covalente? Sí, profe. Sí. Bien. Recuerden siempre que si un compuesto es iónico, el compuesto existe como iones. Va a haber un ion negativo y un ion positivo, ¿sí? Va a haber dos iones. Y acá, esto tiene mucho texto, yo no lo voy a leer a todo esto, ¿sí? Sino que vamos a explicar de vuelta un poquito más en profundidad lo que estábamos diciendo, o retomar. El enlace iónico, también llamado electrovalente, como dijimos, hay una transferencia, cuando la diferencia es mayor a 2. Veamos el caso este del cloruro de sodio. Yo voy a la tabla, me fijo la electronegatividad del sodio 0,9, la del cloro es 3. Hago la resta, el delta E, ese es la resta, delta E, o triangulito E, como le quieran decir. 3 menos 0,9 me da 2,1. ¿Qué está diciendo este 2,1? Que el cloro es bastante más fuerte o tiene mayor capacidad de atraer electrones que el sodio. Fíjense si, y acá está la representación por Lewis. El cloro es del grupo 17, tiene 7 afuera, y el sodio es del grupo 1, tiene 1 afuera. Entonces el cloro le falta uno solo, entonces, y tiene mucha electronegatividad. ¿Qué termina haciendo? Arrancándole el electrón al sodio y se lo queda a él, ¿sí? Como gana un electrón, una carga negativa, porque el electrón es negativo, adquiere una carga negativa el cloro. Y esta es su estructura de Lewis nueva, habiendo arrancado ese electrón. Y el sodio queda sin nada. Al perder un electrón, aparece la carga positiva del núcleo,
¿sí? Entonces es un cation sodio y un anión cloro o cloruro. Profe, una Sí, pregunta. El cloruro sí, de sodio, al atraer un electrón, queda estable. claro, porque fíjense que nosotros habíamos visto la regla del octeto, ¿se acuerdan que todos tenían que llegar a 8 alrededor? Bueno, el cloro llega a 8 y el sodio no. El sodio se parece al gas noble anterior, ¿sí? Entonces los dos quedan estables de esa manera. Como son iones, el ion cloruro y el cation sodio, ¿qué dijimos? Carga positiva con positiva no se unen, se repelen. Cargas negativas también no se unen, se repelen. Entonces, cuando el cloruro de sodio es un sólido, ¿sí? Cuando se forma la estructura sólida, ¿sí? La estructura cristalina, vemos, por ejemplo, que acá hay un puntito rojo, verde, rojo. Si vemos acá es verde, rojo, verde. Nunca hay dos verdes juntos. El verde son los cloros, ¿no? Y los sodios son los rojitos. Nunca hay dos verdes juntos y nunca hay dos rojitos juntos. ¿Por qué no están juntos? Porque las cargas iguales se repelen, ¿sí? Pero cargas opuestas que hacen se atraen. La atracción de carga es lo que vamos a llamar, es una atracción electrostática. Eso es importante. Cuando yo les pregunte en una evaluación, ¿sí? ¿Cómo se mantienen unidos las estructuras cristalinas de compuestos iónicos? Ustedes me van a decir a través de fuerzas electrostáticas. ¿Estamos? Anótenlo y subrayenlo. ¿Puede repetirlo, profe? Bien, los sólidos cristalinos de compuestos iónicos, ¿sí? Se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas. Otra vez, profe. Los sólidos cristalinos. De compuestos iónicos, ¿sí? Se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas. Ahora sí, ¿quedó? Bien, ¿sí? Entonces, y forma una red muy regular y pareja. Fíjense, acá la perfección de ese dibujito, ¿sí? Eso es algo perfecto, es un cristal perfecto, ¿sí? Catión, anión, catión, anión, catión, anión, ¿sí? Sin mezclarse. Eso es importante. Yo les voy a dar, después vamos a ver en el práctico, ¿sí? Que yo les voy a dar una serie de compuestos y preguntar, ¿es iónico o es covalente? Según eso, ustedes me van a decir qué tipo de cristal va a ser. Esto es un cristal iónico, ¿sí? Porque el compuesto son iones. Bueno, nada, hasta ahí vamos bien. Bueno, acá está lo mismo, ¿sí? La pérdida del ion. Acuérdense, siempre perder un electrón, o sea, los electrones están ahí alrededor, se van a compartir o se van a ceder, pero perder un electrón siempre es un proceso endotérmico, ¿sí? Perder un electrón, que alguien me quite algo, me lo tiene que arrancar. Siempre va a implicar que le tengo que dar energía, necesito fuerza para arrancarle al otro, ¿sí? Entonces es un proceso endotérmico. Le tengo que dar energía para sacar un electrón. Bueno, nada, y acá les mostraba, por ejemplo, la configuración electrónica. El sodio tenía esta, cuando pierde, pasa a ser esta. Queda cuando pierde 1, fíjense, era 1s2, 2s2, 2p6, acá abajito. Tenía un 3s1, que era el externo, que está acá en rojo o rosita, no sé. Cuando lo pierde, ¿qué pasa? Queda como gas noble. Entonces está estable, es lo que me preguntaba María Jorgelina, ¿sí? Y el cloro lo mismo. El cloro normal está así. Afuera en el 3p5, ¿sí? En este me falta uno. 5 y 2 son 7. Son esos 7 que pongo afuera.
Cuando gano uno se va a al 3PCI, ahí ya tengo 8. Y con 8 es como si fuera un gas noble, fuera como argón, y ya queda estable. Nada. Sí, bueno, acá le vuelvo a explicar lo de los iones, ¿sí? En general, ¿cuáles reaccionan? ¿Cuáles son iónicos? Cuando hay mucha diferencia de electronegatividad. Si ustedes se ven la electronegatividad en la tabla periódica, los del grupo 1 son los que menos electronegatividad tienen, y los que más tienen son hacia la derecha aumenta y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, generalmente los halógenos son los más electronegativos y el del grupo 1 son los menos electronegativos. Cuando se mezcla el grupo 1 con el grupo 17, casi todos los compuestos son iónicos, porque hay mucha diferencia. Estoy hablando de los extremos, que tiene menos con el que tiene más, ¿sí? Elegimos el número más alto. La electronegatividad es un solo valor, ¿sí? Ustedes van a buscar el elemento y le van a hacer la resta. Bien. Sigo un poquito más. Acá está la regla del octeto, esa que le habíamos dicho. Buscaba la estabilidad al llegar a la configuración de un gas noble. Bueno, había un caso particular que era el enlace metálico, ¿sí? Entonces dijimos, enlaces básicos era el iónico, el covalente. Pero hay otro que es el enlace metálico. Y dice, ¿qué es el enlace metálico? Hace años que me dice enlace metálico, no entiendo nada del enlace metálico, lo vamos a entender un poquito. ¿Sí? ¿Cuándo hay un enlace metálico? Ya la palabra me dice, cuando hay metales involucrados. Si hay dos metales, por ejemplo, vamos a hablar zinc y hierro, entre el zinc y hierro, ¿qué se da? ¿Qué tipo de unión se da? Se da un enlace metálico o unión metálica. ¿Por qué se da esa unión metálica o un enlace metálico? Porque ambos tienen baja electronegatividad, o sea, tienen baja capacidad de atraer electrones hacia ellos, y si hago la diferencia me va a dar muy pobre, muy cercana a su diferencia de electronegatividad. ¿Cuánto me da, por ejemplo, si hacemos esa que yo les decía? Vuelvo atrás, disculpen, ¿sí? Por ejemplo, si hago hierro y zinc, el hierro es 1,8, bajita. Fíjense, el flúor tiene 4, es alto. El hierro 1,8 y el zinc 1,7. La diferencia, ¿cómo va a ser? 1,8 menos 1,7 va a ser 0,1. Casi 0. O sea, debería ser como covalente, ¿no? Pero como los valores de electronegatividad es muy bajo, es como que quieren compartir, pero lo hacen ahí sin ganas, diríamos. Ninguno tiene mucha fuerza de atraer electrones y bueno, nos vamos a unir ahí a media. Una sociedad así muy suavecita, diríamos. ¿Se entiende? Entonces, cuando se da entre metales, que suelen tener todos los metales electronegatividades bajas y cercanas, ¿sí? No hay ninguno que gane, ¿sí? ¿Qué sucede? Los electrones están como nadando. Si ningún núcleo, ningún átomo lo quiere al electrón, lo atrae con fuerza, el electrón queda ahí boyando, dando vuelta, ¿sí? Y termina formando como si fuera una masa. Es como un hierro. Si yo le pego al hierro, ¿qué pasa? Se deforma, se aplasta. Es como una plastilina, ¿o no? ¿No les parece? No agarraron alambre dulce. Si uno lo puede moldear, lo puede mover. Es como si fuera una plastilina, es una masa. ¿Qué hay adentro de esa masa? ¿Por qué es así, tan maleable? ¿Sí? En general, algunos metales, y más si los calentamos, son muy maleables. ¿Sí? ¿Por qué un clavo lo puedo doblar? Una chapa se dobla. ¿Sí? Porque son como si fuera una plastilina, una masa moldeable. ¿Esa masa qué tiene? ¿Una masa de qué? Son electrones que están nadando, ¿sí? En una masa se puede mover el electrón libremente, por eso también conduce la electricidad. Y en el medio, ¿qué hay? Núcleos. Núcleos positivos, donde están los protones. ¿Sí? Entonces lo que les digo acá, los electrones externos se hallan relativamente libres. Queda una red cristalina de cationes, ¿sí? O sea, los núcleos estos son cationes, cargas positivas,
que obviamente dijimos, las cargas positivas no se van a juntar porque tienen las mismas cargas, los núcleos no se van a pegar nunca, van a estar separaditos. Y en el medio, cual manteca de un sándwich, van a estar jugando con cargas negativas esos electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, los núcleos, acá les aparecen núcleos estos rojitos positivos, fíjense que están bien regulares también, no están mezclados ni juntos, no se pueden juntar porque son cargas iguales y se van a repeler, ¿sí? Y en el medio que hay una nube de electrones rodeándolos. Eso forma como si fuera una masa, una estructura cristalina, es estable, pero al no tener esta rigidez de que uno tire o gane al otro, es moldeable. ¿Se entiende el enlace metálico? Sí, profe. Entonces, todos los metales tienen, esto es clave, ¿no? Cualquier metal, ¿sí? Ya no estamos hablando de, es una propiedad de los metales, que es fundamental porque ustedes están en higiene y seguridad, ¿no? Entonces van a decir, ¿qué elementos? Porque después me dicen, los chicos no saben nada después de los metales, las capacidades de los metales, ni nada, ¿sí? O de las propiedades de los materiales. No. Metal, cualquier sustancia que tenga un metal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene? Tiene una gran capacidad de conducir, o es eficiente en conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque en esa nube, esa masa de electrones, va a pasar la corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, ¿sí? Y el calor también, ¿sí? Se calientan. Nunca voy a agarrar una olla porque está recaliente, ¿sí? Con la mano desnuda, si tiene mangos de metal. Profe, una pregunta. ¿El enlace metálico se hace por el calor o no? ¿Ya es de por sí? No, en la naturaleza, los elementos que son metales que se encuentran entre sí, ¿sí? Se unen entre sí formando esta estructura, ¿sí? Naturalmente, ¿sí? Yo con el calor lo que puedo hacer es mezclar un metal con otro, como mezclar dos plastilinas y amasarlas, diríamos, para generar, por ejemplo, lo que es una aleación, ¿sí? Por ejemplo, al zinc se le agrega, por ejemplo, estructuras de hierro para que no se oxide. Entonces, hay muchas combinaciones, o el hierro con cobalto, hay un montón, digamos, de metales que se generan por combinación, perdón, hay distintos materiales que se generan por combinación de metales, que pueden ser aleaciones, ¿sí? Que se llaman aleaciones en general, de las mezclas, ¿sí? Eso depende para qué yo quiero usar el metal. Profe, la aleación entonces no sería un enlace metálico. No, y claro, porque si yo quiero que se mezclen dos metales, ¿sí? Esas plastininas las voy a mezclar. Y cuando la mezclen entre ellas, se va a formar enlaces metálicos. Ah, Si no se forma enlace metálico, no se van a mezclar. ¿Está bien? Sí, Si no, se saldría el hierro y se saldría el zinc. No, se hace como esa masa, queda todo homogéneo y entre ellos, entre el zinc, el hierro, por ejemplo, va a quedar formando todo un enlace metálico global ahí en esa masa, en esa aleación. Bien, entonces, propiedad de cualquier material metálico, conduce la corriente eléctrica, conduce el calor, ¿sí? Tienen puntos de fusión elevados, o sea, para que el metal pase a líquido, se funda, ¿sí? Como es una masa estable, fíjense, las cargas positivas están como muy regulares, para que eso se desarme, lo tengo que calentar muchísimo, ¿sí? Por eso el punto de fusión es muy elevado. La densidad es muy elevada también, que es ¿sí? Son dúctiles, son como esas plastilinas que yo le decía, son dúctiles, son maleables, son moldeables, ¿sí? Bueno, ahí está el enlace metálico. Bueno, pasemos al enlace covalente ahora. ¿Sí? ¿Se entendió el enlace metálico? Ahí está en la presentación, ya lo tienen hace un montón ustedes. Lean lo que está escrito ahí, lo mismo que yo se lo estoy explicando ahora. Vamos al enlace covalente. Enlace covalente que dijimos, bueno, acá se combinan entre dos, ¿sí? Se comparten. Ojo, ¿la clave cuál es? ¿Sí? La electronegatividad de los átomos es alta.
O sea, voy a luchar por el electrón, el otro va a luchar por el electrón, pero más o menos con la misma fuerza. El electrón no es que está nadando ahí en la nada, que es una unión tibia, que no lo quiero, no. Los elementos quieren los electrones, lo atraen con fuerza, entonces se forma, el enlace covalente es rígido. ¿Sí? Estamos luchando, estamos peleando por ese electrón, están ahí. ¿Sí? Entonces, la diferencia de la electronegatividad de los elementos son altas y semejantes, o sea, valores parecidos. Por ejemplo, si yo tengo un enlace carbono-nitrógeno, el carbono tiene 2,6, tiene un valor alto de electronegatividad, o sea, quiere electrones, atrae hacia él electrones. El nitrógeno tiene 3, también quiere electrones. Entonces, entre ellos dos va a haber una puja por los electrones fuerte. Ninguno le gana con mucho al otro, o sea, una diferencia de 0,4 entre 3 y 2,6. Entonces, es un enlace covalente apolar o no polar, ¿sí? Están ahí, pero está tensionado eso. Lo que no ocurre con el metálico. Cuando es el metálico, la electronegatividad es baja. Bueno, vamos acá. Se dice, los electrones están compartidos simétricamente entre los dos núcleos. Y claro, los no núcleos están acá y este tira y el otro tira. Entonces están ahí en el medio. Un hito puede ganar un poco y ser polar, pero van a estar ahí en el medio dentro de los dos núcleos. Hay distintas formas, ¿sí?, de compartir. Se puede compartir un par de electrones, va a ser un enlace covalente simple. Se pueden compartir 2 electrones, un enlace covalente doble. O 3, un enlace covalente triple. ¿Sí? Solamente en estos, entre la cantidad de electrones que se estamos compartiendo. Si son los mismos elementos, es homonuclear, o sea, es el mismo núcleo, núcleos de los mismos elementos. O heteronuclear cuando son de distintos elementos, por ejemplo, carbono y cloro, carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, lo que yo les decía, ¿sí? Y hay un caso muy particular que es el enlace covalente dativo. Ya el dativo me suena a donación. Dativo, que doy, o coordinado, también lo van a encontrar en los libros, donde hay un elemento, por ejemplo este oxígeno, que tiene acá 6 pares libres. Profe, una pregunta. Sí. Acá en el homonuclear, cuando dice simple, doble o triple, significa que simple es que cada electrón comparte un electrón cada uno. Exacto. Después exacto. doble, 2 cada uno. Así 2 es. cada uno, exacto, sí. ¿Y siempre tiene que ser del mismo elemento o diferente elemento? No, puede haber diferente. Por ejemplo, acá, mira, acá abajito te puse uno que es el dióxido de carbono. El oxígeno tiene 6 afuera y el carbono tiene 4. Y el otro oxígeno tiene 6. Y el carbono comparte 2 con el oxígeno, ¿sí? Y forma un enlace doble. Y con el otro hace lo mismo, comparten 2 y hacen enlace doble. ¿Sí? Perfecto. Y en el hetero significa que son diferentes, o sea, pueden ser diferentes elementos, pero con, ¿cómo sería el hetero? ¿Eso cómo sería? Son diferentes elementos con electronegatividades altas, pero similares. Si vos ves el carbono y el cloro, nos vamos a la tablita de antes, y volvemos atrás, el carbono tiene 2,6. Sí. Y el cloro tiene 3,2. ¿Cuánto es la diferencia? 1. No. 3,6, ¿cómo era? 3,2 menos 2,6. Y 1,2, ¿no es? 0,6. 0,6, sí. ¿Sí? Entonces está ahí, es un covalente. La diferencia es bajita, no es mucha, no es iónico, no es más a 2, no es más que 2. Entonces, entre ellos va a ser covalente. Estamos hablando de valores altos de electronegatividad, mayor a 2. ¿Sí? Entonces, es un enlace covalente fuerte. ¿Sí? Y estamos hablando entre 2. En general, el enlace covalente se da entre no metales. Fíjate que carbono, cloro son todos no metales.
Carbono, nitrógeno son no metales, ¿sí? Entonces, el heteronuclear, me lo explica de nuevo porque no lo capté todavía. El enlace covalente heteronuclear se da entre elementos que tienen alta electronegatividad, entre diferentes elementos, pero que tienen alta electronegatividad. ¿Sí? Perfecto. El ejemplo este que estaba acá era, por ejemplo, carbono-cloro, carbono-oxígeno, puede ser carbono-nitrógeno, cualquiera de ellos. Cuando la molécula está formada por distintos elementos, pero todos tienen alta electronegatividad. Y después había un caso particular, nuevo, que era el enlace covalente, también se comparten cosas, pero se llama dativo o coordinado. ¿Sí? Por ejemplo, acá el oxígeno tiene 6 electrones, ¿sí? Como siempre, y el hidrógeno, por ejemplo, tiene 1, entonces comparte acá con el oxígeno un par, uno cada uno. Este es un heteronuclear, fíjate, porque es hidrógeno con oxígeno, son elementos diferentes. Entonces, hidrógeno tiene 1, para llegar a 2, que es el gas noble más cercano, le falta 1, entonces comparte con el oxígeno 1. Con este otro hidrógeno también comparte 1. Y ahí ya estaría, tendría 2 acá, 4, 5 y 6, que estos 2, y estos 2, 7 y 8. Y ahí llegaría a 8, como gas noble. Pero aparece, por ejemplo, un hidrógeno afuera, un protón, un catión hidrógeno, sin nada, dando vuelta, pobrecito ahí, alguien le quitó su electrón y anda dando vuelta, es como a la deriva ese hidrógeno. Entonces, perdón, ¿qué hace? El oxígeno, como tiene un par libre que le sobra, digamos, tiene mucho electrón, ¿qué hace? Le dona, dice, vení, unite conmigo, date un rato al menos, te cedo, te comparto, te dono, ¿sí? Y ahí, en ese caso, se da un enlace covalente dativo, ¿sí? Donde hay uno solo que está aportándole al otro electrones para que se estabilice. ¿Sí? Profe, ¿y lo representa el corchete? No, lo representa la flechita esta. ¿Se acuerdan que siempre el enlace es en una rayita? Enlace doble, enlace simple. El dativo se muestra acá abajo, por ejemplo, con una rayita, con una flecha, del que tiene a quien le da. ¿Sí? Es una flechita. Igual esto lo vamos a ver bastante por arriba, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un cachitín más y vamos a parar después para pasar al práctico. Bien, hasta ahí estamos entonces, enlaces covalentes, enlace puede ser simple, doble o triple, según la cantidad, puede ser dativo y puede ser apolar o puede ser polar también, ¿sí? Todas esas consideraciones dentro del covalente. Después vimos todo el metálico, que era entre metales, y después vimos el iónico cuando hay uno que le arranca al otro. Son los 3 grandes grupos, ¿sí? de uniones que van a explicar después cómo se comportan algunas sustancias. Otra cosa que tenemos que ver y que no nos podemos obviar es saber si una sustancia tiene carga eléctrica o no. Si tiene una carga. Por ejemplo, el cloruro de sodio sabemos, es iónico, hay un anión y hay un catión. Vemos cargas. Es fácil de verlo cuando es iónico, porque sé que uno al que le saco queda positivo y el que gana queda negativo. Entonces, la carga que van a tener los elementos dentro de un compuesto, cuando es iónico, es fácil. Por ejemplo, el óxido de potasio. ¿Sí? Si nos vamos a la tabla periódica, el oxígeno, ¿cuánto tiene el oxígeno? El oxígeno tiene 3.4, estoy acá. Y el potasio, ¿cuánto tiene? 0.8. 3,4 menos 0,8, ¿cuánto me da? Profe, a mí me da 3,5 el oxígeno.
Está bien, no hay problema, hacelo con tus datos. ¿Sí? Me da la diferencia, me da 2,6. ¿Sí? Es mayor a 2. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que ese enlace, ¿cómo es si es mayor a 2? Iónico. Es iónico, ¿sí? Si es iónico, el oxígeno le quita al potasio los electrones, ¿sí? Y el potasio, vimos desde el grupo 1, ¿cuánto tenía afuera? Uno solo. Entonces, a uno le quita uno y al otro le quita otro. La fórmula es esta, K2 oxígeno. Este oxígeno le quita. Quiere decir que hay dos potasios. A uno le quita uno y al otro le quita otro. Entonces, ¿qué me queda? Un oxígeno con -2, porque le quitó 2 electrones, uno a cada potasio. Y el potasio que se me liberan 2 iones potasio, 2 cationes potasio. ¿Sí? Eso es fácil porque me fijo en la electronegatividad, hago la resta y veo cuánto le quita. ¿Sí? Eso es fácil. Ahora, por ejemplo, cuando vemos el amoníaco es NH3, de acá a la China, me lo anotan en la carpeta, NH3 se llama amoníaco. Hay sustancias que las tienen que saber, ¿sí? El amoníaco, NH3. Es como decir, el agua es el H2O, el dióxido de carbono es el CO2, ¿sí? Esas sustancias son mega básicas. Así que de acá a la química 2, que los voy a tener el año que viene, cuando les pregunte el amoníaco, me lo tienen que decir así, volando, ¿no? Bien. Cuando el compuesto, por ejemplo, si hago el amoníaco ¿cómo está formado? Nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces tengo un enlace nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. Si vamos a la tabla periódica, ¿qué electronegatividad tiene el hidrógeno y qué electronegatividad tiene el nitrógeno? Vamos por acá atrás. Nitrógeno tiene 3. O no sé cuánto les dan su tabla, pero más o menos por ahí va a andar. Y el hidrógeno tiene 2,2. Hago la resta. 3 menos 2,2 me da 0,8. ¿Qué es? ¿Iónico o polar el enlace? O covalente, perdón. Covalente. Covalente. O sea que acá no hay iones. El amoníaco no hay iones. El amoníaco es una unión fija y estable. Es covalente. Estamos compartiendo. Es una sociedad el amoníaco. ¿Sí? Entonces yo no puedo plantear esto de que el amoníaco le quita 3 quita 3 electrones que queda con carga negativa. Esto no existe, esto es hipotético, esto sería un error plantear esto. O sea, estaría planteando como si fuera iónico como el de arriba. Esto nunca ocurre, ¿sí? Pero yo puedo presuponer de que hay uno que es más fuerte que el otro y que podría llegar a ser así, ¿sí? Y ahí se define lo que es el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? O estado de oxidación, ¿sí? Es la cantidad de electrones que un elemento cede, ¿sí? O recibe, o comparte en la unión química. Eso es el número de oxidación. ¿Sí? Entonces, es decir, el nitrógeno acá. ¿Cuántos electrones comparte el nitrógeno acá? Comparte 3, uno con cada hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación? 3. Pero como es el más fuerte, ¿será más 3 o menos 3? Menos es si gana, ¿no? Porque está ganando electrones. Será menos 3, ¿no? Porque estaría ganando. Tiene 3 el nitrógeno de electronegatividad. Entonces, su número de oxidación es menos 3. ¿Y el hidrógeno? ¿Qué número de oxidación tiene? 3. No, cada hidrógeno. ¿Cuánto tendrá el número de oxidación? ¿Cuánto comparte el hidrógeno? 1. Uno solo comparte. Y como es el que tiene menos electronegatividad, es más 1. Entonces, cada hidrógeno
digamos, tiene un número de oxidación más 1. Y el nitrógeno trabaja con un número de oxidación de -3. ¿Se entiende qué es el número de oxidación? Profe, ¿por qué en la tabla dice más menos 1 o más menos 3? Es más cuando está unido a otro que es más fuerte que él. Tiene más electronegatividad que él. Si es menos, es porque él es el que más fuerte en la unión. ¿Se entiende? ¿Y por qué A ver. nitrógeno dice 3, 5, 4, 2 y 1? ¿En cuál? En nitrógeno. Porque va a depender mucho con qué otro se esté uniendo. Ahora vamos a ver esos casos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo ocurre cada cosa, sí? Profe, Sí, entonces, ¿en la tabla puede ser estado de oxidación? sí, ese estado Es de lo oxidación mismo. o número de oxidación es lo mismo. O sea, esa es la electronegatividad. No, la electronegatividad está atrás. Claro, a mí no me aparece, a mí me parece el estado de oxidación y la electronegatividad no sé. Debe estar adelante. Si no está atrás en otro dibujito, está adelante. A ver, yo les muestro esta. Acá. Fíjense, en esta tabla que yo tengo, acá atrás ustedes tienen la electronegatividad. Hay como un dibujito y una tabla periódica aparte que es la electronegatividad. Y acá del otro costado, acá está la tabla y del otro lado les aparece la lista en orden alfabético de los elementos y les dice valencia, clasificación, números de isótopos, punto de ebullición y punto de fusión. La valencia, ¿sí?, es como el estado de oxidación. Y si no, adelante en el dibujito, acá, en los cuadraditos estos, fíjense que les dice, después dice el nombre, abajo dice peso atómico y abajo le dice estado de oxidación. Acá adelante, ¿sí? No sé si lo van a llegar a ver. No se está viendo ahora, ¿eh? ¿Ahí me ven? No. No. Hagan clic donde estoy yo. Sí, yo sí te veo, pero eso lo tengo. Lo que no tengo es la electronegatividad. Es como que del otro lado de la tabla dice propiedades de los elementos y dice electronegatividad, volumen atómico, pero no hay números en ningún lado. La electronegatividad está en ese dibujito. Ahí. Y se ve hay como una tablita dibujada ahí atrás. Tendrías que buscar. De última, mandarle la foto al grupo de la parte de la tabla y lo miramos. ¿Sí? A ver si te digo si la encuentro en algún lugar donde está. Bueno, entonces el estado de oxidación es eso, ¿sí? Hacia dónde es el número de electrones, ¿sí?, que puede ceder, recibir o compartir un elemento. Hay reglas para estos números o estados de oxidación. Sí, María Jorgelina, decime. No, nada. Bien. No. Hay reglas en general para el número de oxidación. Y acá están, ¿sí? Están enlistadas. Son 8 reglitas. O 7, ¿sí? En general, ¿sí?, en los elementos libres, ¿sí?, por ejemplo, el hidrógeno 2 es un gas ambiental, ¿sí?, es un hidrógeno unido a otro hidrógeno. Entre ellos se comparten electrones, pero como es la forma natural que existe, se dice que el número de oxidación o estado de oxidación es 0. Cada hidrógeno en esa molécula de hidrógeno 2 es 0, porque es su estado libre, diríamos, normal o natural, ¿sí? El hidrógeno 2, el bromo 2, ¿sí?, el oxígeno 2, en general son como elementos puros, ¿sí?, unidos entre sí. La forma pura del elemento, de forma natural, tiene estado número de oxidación 0. El sodio, por ejemplo, o el oro puro en la naturaleza, como no está unido a nada, tiene número de oxidación 0. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Cuando el número de oxidación es 0, es cuando el elemento se encuentra de forma natural libre. Son pocos casos, ¿eh?
En general son metales puros o estos gases así puros. O los gases inertes también, a veces les aparece estado de oxidación 0. O no les ponen directamente estado de oxidación porque no se une a nada. ¿Cuál es la segunda regla? Acá dice, si yo veo una molécula, hago la diferencia y me dice, es iónica esta molécula, ¿cuál es el número de oxidación? La carga del ion, directamente. Es como el cloruro de sodio. El cloro le quita un electrón al sodio, el cloro queda negativo. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? Si le quité, -1. Y el sodio, ¿cuál es su estado de oxidación? +1. Porque cedió 1 y el otro ganó 1. ¿Sí? Es el número de electrones que cedo, gano o comparte. ¿Se entiende? Cuando es iónico es igual a la carga del ion. Y ahí queda. ¿Sí? En general, el número de oxidación, por ejemplo, acá les escribí esto. Todos los metales alcalinos, por ejemplo, del grupo 1 tienen número de oxidation +1, porque son los que menos electronegatividad tienen y ese electrón se le va rápidamente. Los alcalinos térreos del grupo 2 también suelen tener número de oxidación +2, o sea, pierden 2 electrones. El aluminio, por ejemplo, suele tener número de oxidación +3, o sea, tiene 3 electrones afuera que también los pierde, por eso está +3. La otra regla general es esta, la número 3 es importante. El oxígeno casi siempre tiene número de oxidación -2. O sea que se queda, gana, porque es negativo, gana 2 electrones. Salvo un caso raro, que es el peróxido de hidrógeno o el ion peróxido, donde trabaja con -1. En los únicos casos, si no trabaja siempre con -2. El hidrógeno, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno? +1 o -1. +1 si es que está con un metal y -1 si es que está con un no metal. +1 cuando está con metal y hay un caso raro que es con no metales que es -1. Bueno, lo del flúor lo vamos a pasar porque eso no importa. El 6 es importantísimo. Que una molécula neutra, la suma del número de oxidación por la cantidad que hay de cada elemento total tiene que ser 0. ¿Sí? Y si es un ion, va a ser igual a la carga del ion. Eso lo vamos a practicar ahora un ratito. Profe, una pregunta. Ahí Sí. estoy viendo en la tabla el nitrógeno. Sí. Dice +- y tiene 3,5 y 4,2, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? El nitrógeno tiene 3, 5, 4 y 2. Eso, ¿qué significa? Que puede ceder o compartir 4, que puede ceder o compartir 2, puede ceder o compartir 3 o 5 electrones. O sea, puede ceder y puede ganar, porque dice +-. Claro, pues más que puede ceder o puede ganar. Si gana es menos, si cede es más. Perfecto. ¿Sí? Normalmente es 3 el valor. Puede llegar a compartir 5 también. Ese 4 y 2 son para casos excepcionales o raros. ¿Sí? Siempre, o sea, la diversidad de compuestos es tan grande que acá te ponen todas las opciones que puede tener, pero nosotros no vamos a ver esas cosas raras, vamos a ver lo más general, ¿sí? Pero fíjense, el oxígeno dice -2. No hay otra. El flúor, por ejemplo, -1. No hay otra. Si van al hidrógeno, les dice +-1. Ya les dice que puede tener 2. Puede ceder 1 o puede ganar 1. Si se ven cualquier alcalino térreo, fíjense en la primera columna, a todos les dice 1. Todos tienen número de oxidación +1.
Si ven la segunda, el grupo 2, la segunda columna, todos tienen más 2. Todos tienen número de oxidación más 2. Los más complicados son los no metales. Ahí son complicaditos estos. Bueno, esos son los números de oxidación. Y después yo les había dejado acá la presentación de los tipos de compuestos. Yo les dije acá, no se vuelvan locos ni locas, ¿sí? Se los dejo en general para que los tengan. ¿Cuáles eran las claves que tienen que... Óxido, ¿qué es un óxido? Es oxígeno más otro compuesto. ¿Sí? Oxígeno más otro. ¿Qué es un hidruro? Es hidrógeno más otro elemento. Son 2 elementos y uno va a ser hidrógeno. Un óxido son 2 elementos. Uno es oxígeno y el otro otra cosa. ¿Sí? Óxido e hidruro es fácil darse cuenta. Esas cosas groseras, globales, las que tienen que saber. Bueno, después esto lo repasan solos y solas, ¿sí? Están en las salas y lo ven. Yo ahora vamos a pasar al práctico, que es lo que me interesa. Lo de los compuestos, vamos a ver en el práctico lo que quiero que lo sepan nada más. Vamos a dejar de presentar esto. ¿Me siguieron hasta ahí? Más o menos. Sí, sí. Profe. ¿Quieren descansar? ¿Descansamos unos 10 minutitos? Son 9:05, llevamos casi una horita. Descansemos un ratito, tomen un vaso con agua, sálganse a estirar un poco las piernas, vayan al baño, ¿sí? Volvemos 9:15. Así vemos el práctico cortito y de ahí seguimos. ¿Estamos? Ok. Sí, Bien. perfecto. Profe, gracias. Bien, bien. Ya venimos por el mismo canal y al mismo precio.